tampoco lo puedo pegar. Buenas tardes, amigos oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Quiero pedirles mil disculpas. El día de hoy no va a estar con nosotros, mejor dicho, esta semana no va a estar con nosotros nuestro compañero Jorge Ñacato. Un problema que le impide estar con nosotros, pero vamos a hacer todo lo posible para que la próxima semana Jorge ya esté de vuelta y tengamos la compañía de él en el programa Diálogo Abierto. El día de hoy, amigos oyentes, quiero primero, antes de comenzar el diálogo con nuestro invitado, saludándole a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de la Primera Zona de Agricultura, la Primera Zona. Quiero indicarles, amigos oyentes, que queremos darle el sentido pésame a nuestro compañero, a Víctor Carvajal, que acaba de perder a su madre en la ciudad de Ambato. Quiero darte un abrazo fraterno, mi querido Víctor. Mil perdones por no estar allá contigo, que es nuestra obligación, pero tú sabes las obligaciones que también tenemos acá en nuestro medio de comunicación. Un abrazo grande para ti y lo sentimos mucho, querido Víctor. Bueno, vamos con nuestro diálogo. Rodrigo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tenemos algunos temas que tratar con el expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Rodrigo, el tema del agro, todo el mundo habla del petróleo, la gente no habla del tema agropecuario, y el tema agropecuario nos da de comer a todo el mundo. El tema agropecuario es la parte fundamental del ser humano, diría yo. ¿Qué es lo que está pasando en el país en ese tema? Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, primeramente un saludo acompañándole a tu compañero. Enrique, creo que es importante hablar del agro y creo que hay que hablar del agro con cifras. Y es muy curioso. En los años 70, cuando se comienza la explotación petrolera en el Ecuador, en términos reales el Ecuador se lo considera que deja de ser un país agrícola y pasa a ser un país petrolero. En los últimos años se ha evidenciado de manera clara, y hablemos de números de lo que el Ecuador exporta fuera de lo que el Ecuador consume localmente. El Ecuador exporta más o menos entre un 56 a un 63% de las exportaciones totales salen del sector agropecuario. El tema petrolero es importante, definitivamente, pero ¿por qué le damos tanta relevancia al sector petrolero? Es porque el ingreso petrolero llena las arcas fiscales. El ingreso que viene desde el sector agropecuario es un ingreso que se distribuye de otra forma en la economía, representando un 30% de la población económicamente activa aproximadamente en mano de obra, representando la soberanía y más que soberanía, la seguridad alimentaria del Ecuador. Y vamos viendo un sinnúmero de aspectos que son importantísimos para este tema. El agro al momento ha pasado un sinnúmero de problemas. Recordábamos fuera de micrófonos como el expresidente hacía referencia a la deuda que tenemos con el sector agropecuario. Yo creo que hay una deuda, sí. Se hicieron algunos aspectos de infraestructura, unos muy bien orientados, otros no tan bien orientados, pero todavía estamos en un proceso de evolución agrícola. Vemos el caso peruano, que es un caso muy emblemático. El Perú es un país que hace 20 y pico de años estaba con problemas muy serios de seguridad alimentaria. Toda la zona norte del Perú era una zona extremadamente pobre. En este momento, el Perú ha tomado una decisión de enfocarse a exportar más, una decisión de enfocar la producción en base al consumo. Entonces, ¿qué es lo que la gente está consumiendo? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de consumo? Y en función de eso, se ha ido enfocando los apoyos u orientaciones e investigación a la producción. Y creo que eso es importante. Aquí todavía estamos un poco rezagados en eso. Y creo que hay aspectos que se están tratando, como son la implementación de buenas prácticas agropecuarias, capacitación, formación, educación. Pero creo que lo más relevante que se ha tratado en los últimos, me atrevería a decir,
casi 50 años del agro, es una resolución de mes de febrero, marzo, que tuvo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción, en la cual, a través de en un diálogo interministerial, dijeron: tenemos que enfocar la producción en base a las tendencias del consumidor. Ese cambio de mentalidad es fundamental, porque ya nos orienta. Queremos producir leche para hacer quesos, para hacer yogures, para hacer manjares. ¿Por qué? Porque el consumo está creciendo. Si el consumo se orienta al queso, pues ok, vámonos hacia el queso y profesionalicemos la cadena. Vamos viendo qué genética se requiere. Si queremos consumir papa, definamos un poco más. La papa Gabriela no es ideal tal vez para un locro. La chola sí es para el locro. ¿Cuál papa es para qué? Vamos formando consumidores. Y hoy en día que tenemos cada vez consumidores más exigentes, hablamos, y hoy día veía unas estadísticas muy interesantes, y me hablaban de la generación X. Yo decía, bueno, ¿y qué es la generación X? Que son los X-Men. Los millennials y los más jóvenes. Pero claro, el nuevo consumidor ya no es el consumidor tradicional que ve la papa por la papa, o la leche por la leche, o la lechuga por la lechuga. Ya están viendo un poquito más allá. A ver, en el tema de proteína animal, indispensable. ¿Cómo está el trato a los animales? Hay alguna certificación de bienestar animal. ¿Cómo se está manejando el agua? ¿Cómo está la responsabilidad hacia el medio ambiente? Entonces ya son valores adicionales que hay que considerarlos dentro de la producción agropecuaria, y valores que son fundamentales porque el consumidor los está buscando. Ahora, yo escuchaba a Rodrigo hablar a un técnico, decía: el trabajo está en el campo. Ahí vamos a encontrar cualquier cantidad de mano de obra que este momento están vagando por las calles de Quito y no encuentran un lugar donde trabajar. ¿Por qué no van al sector? ¿Por qué no lo hacen producir al campo? Yo decía, bueno, pero el campo no da tanto rédito como el sector petrolero, pero sí da empleo. Entonces, ¿cómo tenemos que ver esto, Rodrigo? Yo creo que te has enfocado en dos sectores bien interesantes. El sector petrolero es un sector intensivo en capital y muy bajo en mano de obra. El campo es un sector que requiere capital definitivamente, pero es todavía de altísimo requerimiento de mano de obra. Así es. Tenemos que ir enfocando hacia dónde va la producción. Y ahí hay que ser muy sensibles. Todavía tenemos... En esta parte no es importante, Rodrigo, el valor agregado, que al Ecuador todavía no ha llegado. No es que es importante, es fundamental. ¿Ya? Pero cuando hablamos de valor agregado, tenemos que hablar no solamente de lo que tradicionalmente hablamos de valor agregado, que es el tomar el producto del campo, pasarlo a través de una industria y comercializarlo posteriormente, sino también el otro valor agregado que hacía referencia. Este producto tiene certificaciones ambientales, este producto no las tiene. El producto como tal es muy, muy similar y los dos están en el suelo todavía no lo hemos cosechado. Pero el consumidor prefiere el que tiene certificación ambiental, que también es un valor agregado. Yeah. Es un valor agregado no tangible muchas veces, que genera responsabilidades, que implica certificaciones. Entonces, por eso es que tenemos estas certificaciones de orgánico, comercio justo, que tenemos certificaciones de bienestar animal. En estos días hubo un seminario en Guayaquil con respecto a Global Gap, que es una certificación de buenas prácticas agrícolas y agropecuarias, pero internacional, es una certificación privada. Se ha escuchado mucho en estos últimos meses a Agrocalidad hablar de las buenas prácticas agropecuarias que las pasaron de voluntarias, ahora son obligatorias, y este tipo de certificaciones implican una responsabilidad de cadena, no es solamente del productor, porque del productor abastece a una industria y esta industria tiene que tener buenas prácticas de manufactura y este es un requerimiento de los mercados. En este momento no al 100% del mercado nacional, pero la tendencia va a ello, pero sí es una exigencia del mercado internacional. Y como te decía, cuando hablamos de
3.200 millones en banano, 3.100, 3.200 millones en camarón, 1.000 millones en flores, 600 millones en cacao, 300 en otros productos más. O sea, enfoquémonos en el cacao y en el café en el valor agregado, por ejemplo, Rodríguez. ¿Qué ha pasado en eso? Resulta que presentamos el mejor producto del mundo y chocolate. Tú ves ahí dicen marca suiza o marca italiana y ellos son los que sacan provecho de nuestro café y lo mismo, de nuestro cacao y lo mismo pasa con el café. A ver, yo creo que hay que ahí hablo yo del valor agregado. ¿Por qué nosotros no le damos el valor agregado a mí? Tú me hablas de un valor agregado más industrial, pero cuando revisamos el tema del cacao, yo creo que el cacao es un producto absolutamente apasionante. Yeah. Recuerdo no recuerdo, sino a partir de lectura, las leyes que imponía el presidente Alfaro. Hablamos de los primeros años del siglo pasado, cuando la pepa de oro era el principal producto de exportación ecuatoriano. Propendía el Estado a expropiar tierras colindantes a las cacaoteras que estaban exportando y que eran eficientes para que tengan más área para producir más y exportar más. Uh-huh. Porque el Ecuador, si bien produce cacao de unas variedades específicas y por eso el 70% del cacao que se produce a nivel Ecuador o que se exporta, más exactamente desde el Ecuador, es cacao fino de aroma. Es un cacao fino de aroma que es el producto tan apetecido de estos chocolateros especializados europeos. ¿Por qué no hemos profesionalizado en el Ecuador? Yo creo que sí hay profesionalización, pero siempre ha sido más importante extraer el producto del agro. Y ahí está la mano de obra, Rodrigo. Y ahí está la mano de obra. Pero también tenemos que ir identificando que esta mano de obra cada vez se va reduciendo porque la tecnificación va llegando cada vez más. Uh-huh. Entonces sí hay un proceso de tecnificación que abarata costos, a lo cual hemos discutido en estos micrófonos varias veces, la urgencia imperiosa de una reforma laboral. No es broma. Se requiere una reforma tributaria. Tenemos que bajar costos de producción. Más allá de tener productos que deberíamos especializarnos en producto diferenciado, especializarnos en producto de alto valor agregado. No podemos seguir exportando impuestos. No podemos seguir exportando costos. ¿Por qué? Porque el mercado nos está sacando del mismo mercado. La gente dirá, los empresarios se quejan mucho, los industriales se quejan mucho, Rodrigo. No es solo el industrial, es el productor, es el industrial, es el comerciante. Y olvidémonos un rato. Digamos que, aquí están los industriales, los comerciantes, los productores ecuatorianos. Pero digamos que no les vamos a oír un ratito. Nos vamos al Foro Económico Mundial, nos vamos a los índices de competitividad elaborados por el Banco Mundial. Nos vamos a otro tipo de evaluaciones y cuando revisamos los documentos de fuera, vemos que la inversión extranjera directa que revisa estos documentos, no revisa las quejas de los ecuatorianos, revisa los documentos que se generan fuera del Ecuador. Cuando los revisa, encuentra que hay problemas estructurales en la economía. ¿Qué son cuáles? Exceso de trámites. Para todo hay que hacer 400,000 trámites. Pero ese es un problema de gobierno. Ese es un problema que hay que destrabar en el gobierno. Costos y regulaciones laborales sobrerígidas. Es una de las observaciones principales de los últimos 6 años en lo que son índices de competitividad. Temas tributarios, estabilidad muchas veces. 26 reformas tributarias en 10 años o en 12 años. No es sostenible. Costo del dinero. El Ecuador, y aunque mucha gente le moleste, tiene una economía dolarizada. Una economía dolarizada que le permite tener una gran herramienta que es estabilidad en el tiempo. ¿Qué es lo que cuánto vamos a recibir de dinero? Entonces, al tener una moneda dura, tenemos una certeza de la calidad de nuestro ingreso y como el retorno de las inversiones. Pero si esto viene acompañado de políticas en donde no se ven las oportunidades del dólar, sino por el contrario, se le ven solamente los problemas, lo que tenemos es que en un periodo de 10 años, Estados Unidos, para no coger los otros 2 países latinoamericanos vecinos, Estados Unidos tiene una inflación acumulada de 15%, el Ecuador tiene del 45%.
y no podemos decir que es por el tipo de cambio. A eso quería llegar yo. Solo para completar, por el tema tipo de cambio, la inflación acumulada de Perú y de Colombia es del 33 y 34%. O sea, no es un tema de devaluaciones, es un tema de política interna. Pero las políticas internas los ponen los gobiernos, los ministros que llegan al sector agropecuario. ¿Qué han hecho los sectores, los sectores económicos del sector agropecuario, me refiero, cuando llegan a estos ministerios? Ahora tenemos un ministro del banano y estamos hablando del tema del mal de Panamá y en Colombia y va a llegar al Ecuador. A ver, yo quisiera. ¿Quién pone esas políticas? A eso quiero llegar, Rodrigo. Si bien cada uno tiene un corazón que se va más para un lado, más para el otro. El ministro actual sí es un técnico que está vinculado al sector bananero porque ese ha sido su actividad privada. Sí, pero no creo que deberíamos llamarle ministro del banano porque creo que hemos hecho muchas gestiones en otros sectores. Y en otro sector había un ministro de la leche, en otro sector había, y así ha sido, sí, Rodrigo. Y digámosle a la gente que así ha sido. Pero cuando hemos tenido los ministros, entre comillas, de estos sectores, no necesariamente han sido beneficios para ese sector en particular. Tú lo que me estás hablando en este momento es de una alerta sanitaria que saltó desde Colombia con una amenaza de un hongo que afecta a los nombres técnicos son musáceas porque es banano, plátano, orito, todos estos productos, que es esta famosa Fusarium R4 o 4R. El momento que se identificó el problema en Colombia, se levantó una alerta de prevención para el Ecuador. Y creo que es lo adecuado. Uno de los temas fundamentales cuando hablamos de certificaciones y de buenas prácticas, y en este momento se está haciendo la socialización del nuevo paso para el adendum a las buenas prácticas en materia de musáceas, es justamente prevención. Los principales problemas fito y zoosanitarios, las plagas que hay a los animales y a las plantas, sean las que sean, tenemos que prevenirlas antes que estar en procesos de corrección. De igual manera, se ha estado trabajando en una nueva evaluación del tema de brucelosis en ganado, se ha estado trabajando en esta plaga que es relativamente nueva, o sea, hablamos de 3 años en el Ecuador, 4 años, que se llama punta morada, que no tiene ningún problema de inocuidad hacia los consumidores. El problema es hacia los productores, porque el momento que esta plaga es la pérdida del productor, ¿no? Uno tiene una planta lindísima por afuera, pero abajo en el suelo donde debe estar la papa no hay. No hay ni una papa. Entonces, el que muere no es, en el caso del consumidor, que sea un mal producto, sino el que muere es el productor que invierte, gasta, le toma tiempo y no saca nada. ¿Cómo se controlan la gran mayoría de los problemas? Es con prevención, no el caso así de lo que es el caso de pudrición de cogollo en palma africana, por ejemplo, o palma aceitera, donde sí hay que trabajar ya no es solamente prevención, hay que bloquear el cultivo, hay que tumbar cultivo, limpiar y desinfectar. Hay que decir a la gente que esto no tiene remedio, ¿no? Yo creo que no sé si tiene o no tiene remedio, porque voy a toparte un tema más grave, pero yo creo que sí debemos ir entendiendo que cuando hacemos las cosas y cumplimos ciertos protocolos, y no el uno sí y el otro no, es como cuando hay gripes. Si el niño que está con fiebre y con gripe y tiene una enfermedad contagiosa le mandas al colegio y le mandas a la fiesta, va a contagiar a todo el resto, cuando el niño que ya le ves con síntomas hay que darle un cuidado diferente y curarle para que no se contagie todo el mundo. Así es. La lógica es esa, es prevención. Y cuando ya encuentras el problema, ahí tienes que tomar las acciones correctivas. Yo creo que hay todavía muchísimo por hacer. Mucho tiene que ver con capacitación. No le tengamos miedo a las enfermedades. Aprendamos en ciertos casos, cómo prevenir que nos afecten. En otros casos habrá que aprender a convivir con ellas y manejarlas. Ahora hay técnicos que dicen, Rodrigo, que esto ya no tiene remedio. Esto va a llegar al Ecuador, lo del mal de Panamá
Y llega porque llega, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ha hecho el INIAP en torno a la investigación de nuevas formas o nuevo producto, no sé, variedades de banano, por ejemplo? Se han hecho algunos procesos en banano, hay una investigación importante desde el sector privado, también hay investigación desde INIAP, y desde INIAP prefiero no comentar. Tenemos una reunión el día viernes precisamente con el director del INIAP para tratar, no un tema en particular, sino cómo poder articular y sumar fuerzas, privado y público. Es importante eso. Tenemos que entender que el principal interesado en que las cosas se frenen a su momento, que las cosas puedan seguir produciendo, es el productor, es el sector privado, en donde el Estado tiene la obligación de dar las guías y las pautas. No podemos decirle que el Estado, como decimos en el mal español, nos dé haciendo todo. Al revés. Eso tampoco. Que nos deje hacer y que no nos trabe muchas veces. Hay un tema y es una de las razones por las cuales conversábamos la semana pasada con el director del INIAP, que yo le decía, oye, ¿cómo estamos con el tema cambio climático? Porque podemos aceptarlo, decir que sí existe, que no existe. Sí tenemos un levantamiento de temperaturas, sí tenemos una migración de insectos de un lado a otro, sí tenemos una mutación en ciertos patógenos, en ciertas bacterias. Entonces, vamos entendiendo estas cosas y vamos viendo cómo. Comprendiendo, estudiando el problema, vamos mitigando el problema y vamos encontrando soluciones antes de que los problemas lleguen. En este momento me ratifico en el tema de banano. Hay un trabajo que se está desplegado. La Cámara de Agricultura de la segunda zona está haciendo un muy buen trabajo. Es un tema más de la costa, obviamente. No tenemos mucho banano en la sierra, por decir, no tenemos banano en la sierra. Pero hay provincias que tienen zonas costeras. Así es. Entonces, conceptualmente sí hay algo. Pero es prevención y educación. O educación y prevención. Caso de Punta Morada. Caso de aftosa. Hace 10 años hablábamos de un problemón que era la aftosa y en el 2009 tuvimos un brote que puso en cuarentena al Ecuador. En este momento estamos trabajando con programas de vacunación y acaba de terminar uno en que se está vacunando, se está manteniendo la inmunidad de los animales. Tenemos un país libre de aftosa con vacunación todavía y probablemente sigamos con vacunación algunos años más. No sé, no estoy en la parte. Y así tiene que hacerse. Tenemos un plan nuevo para el tema de brucelosis, al igual que tenemos para el sarampión y tenemos para la viruela. Algunas enfermedades que estoy mencionando regresaron a ser revisadas en el planeta por un grupo de gente que decía no a las vacunas y resulta que habían todavía ciertas latencias bajísimas que se activaron por la no vacunación en los seres humanos. Es como dicen no a la minería y si no, todo lo que nos rodea es minería, ¿no? Bueno, tendríamos que buscar un bambú para reemplazar esto y ver cómo hacemos con los sistemas metálicos, que ahí sí ya sería un poco más difícil, pero yo sí creo que hay que hacer educación y prevención. Pero con respecto a lo de la Punta Morada, por ejemplo, yo ahí me quedo un poco asustado, porque yo leyendo un poco dice, esta enfermedad llegó a los Estados Unidos hace 100 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no hicimos algo? Hace 6 años pasó esto y ¿qué pasó? Y ha de haber pues alguna investigación sobre ese tema. ¿O no hay cura definitivamente? ¿Tenemos que buscar otra variedad de papa? La Punta Morada afecta a ciertas variedades de papa. Y no solo a la papa, ¿no? Más fuerte. También afecta a otras plantas, sí. La Punta Morada es una enfermedad que se la trata en el Zamorano. Ecuatorianos que han pasado por Zamorano estuvieron en clases, probablemente con esta doctora Alexandra Lastres, que estuvo aquí en el Ecuador este año, los primeros meses de este año, dando capacitaciones y charlas al respecto. Y uno de estos estudiantes me decía, Rodrigo, le escuchábamos, tomábamos apuntes, era una materia que había que cubrir, pero realmente era una enfermedad que no la entendíamos, no la teníamos en el Ecuador. Entonces, ese es un problema de Centroamérica. Claro. Y me decía... Y no le parábamos bola, ¿no? Literal, no le parábamos bola, porque era de Centroamérica. Las migraciones de enfermedades son naturales por el medio ambiente, no es que alguien viene trayendo en el bolsillo
o cosas por el estilo. Nadie quiere mover virus de ninguna parte a ninguna parte. Pero, y este ingeniero me decía, oye, es impresionante, cuando comencé a oír Punta Morada aquí, lo primero que hice fue regresar a mis apuntes de años atrás del Zamorano, a revisar y decir, yo sí estudié esto, yo sí revisé esto. A ver, veamos cuál es el tema. No hay cura hasta donde se conoce en Centroamérica. Hasta lo último que yo conozco, no tiene cura. ¿Cómo se identifica? Manejo integrado de plagas, se combinan las cosas, observación es el primer paso, que es observación de no encontrar este insecto chiquititito que es el que mueve este fitoplasma en términos más técnicos. Esto le pica a la papa, tal cual, y genera esta punta, esta pequeña sequedad en la punta de la papa, de la planta. Y lo que hace es mata el cultivo, no mata la planta. Entonces muchas veces, como le vemos bonita a la planta, decimos todo está en orden, pero muchas veces porque le vemos de lejos. ¿Y ahora es solamente en una variedad o en todas las variedades de papa? Hay más de una variedad afectada. No soy un experto en el tema, pero estamos en permanente contacto con Agrocalidad al respecto, no solo del tema Punta Morada, sino también de otro tipo de plagas y patógenos que están afectando. El tema de control y cuidado fitosanitario es fundamental. El tema de implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias es necesario. Entonces, la idea es seguir impulsando y fomentando un buen manejo, porque como tú bien decías de inicio, en último caso, nosotros si nos quedamos sin micrófonos no tendremos un Facebook Live y no nos estarán viendo en quién sabe dónde en este momento, porque es mundial lo que se transmite. Pero si no tenemos que comer, ahí sí se complica la cosa. Claro. Pero no le tengamos miedo a las cosas. Más bien, es importante que el consumidor comience a exigir a sus proveedores, sea en los centros comerciales, en los supermercados, en las tiendas o en el mercado del barrio, o al productor al que le compran directamente. Por último, Rodrigo, ¿cuánto se ha invertido en investigación en el país para este tipo de cosas? Muy poco. Y ahí están las consecuencias. El Ecuador tiene una deuda muy grande como Estado ecuatoriano y no se tienen cifras de cuánto el Ecuador, sector privado, ha invertido en desarrollo propio, porque ahí sí tenemos que reconocer que en el tema de banano hay una investigación importantísima desde el sector privado, en el tema de camarón hay una investigación importantísima desde el sector privado, y en el tema de flores hay la investigación que hay en desarrollo de nuevas variedades. El Ecuador se lleva el liderazgo mundial. Entonces sí hay que reconocer que el sector privado juega un papel fundamental a quien hay que destrabarle las cosas. Muchas veces, y conversábamos hace algún tiempo con algunos ministros, y yo les decía, ya no queremos incentivos. Queremos que ya no nos pongan desincentivos. Déjennos trabajar. El sector produce. Tenemos que mejorar y podemos mejorar definitivamente. La apertura que el gobierno está dando hacia mercados internacionales, no desde ahora, hablo desde Comunidad Andina, Mercosur, Unión Europea, países con tratados bilaterales, se habla mucho de Alianza del Pacífico, se está hablando de acuerdo con Estados Unidos. Son temas que nos van a obligar a tener mayor número de certificaciones, son temas que nos van a obligar a cumplir ciertos requerimientos de fuera para poder exportar. Y eso es bueno. Yo creo que va a tener temas que van a ser complicados, no todo es perfecto, todo sí es perfectible, pero el poder acceder a más mercados es lo mejor que podemos tener, porque cuando tenemos una producción represada, tenemos un problema, porque tenemos es que tenemos excedentes de tal producto y se cae el precio. Cuando lo que nosotros deberíamos propender es a tener líneas permanentes de exportación, así como tenemos de banano, como tenemos de camarón, como tenemos de flores, como tenemos de cacao, como tenemos de café. Palmito, de los primeros exportadores mundiales de palmito cultivado. Pitahaya, producto diferenciado. Brócoli. Sigamos creciendo, sigamos produciendo más, teniendo mercados a donde exportar, y no lo que nos pasó con el espárrago y nos ha pasado en parte con la alcachofa, que terminamos exportando productores en vez de exportar productos y perdiendo la producción nacional. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por haber estado con nosotros.
La próxima ocasión estaremos hablando más profundamente, no sé si hacemos un panel, Rodrigo, en torno a lo que significa el tema de investigación. Porque definitivamente en investigación en el país nos quedan debiendo. Nos quedan debiendo. El tema de investigación es un tema que hay que articular muchísimo con universidades, pero también tiene que haber una articulación privado-privado o productores de academia, en lo cual la universidad no se enfoque a investigar lo que quiere, sino articular acciones para que la investigación esté en torno a las necesidades del país, las necesidades de producción y orientada a qué mercado queremos llegar, porque ahí sí, una investigación que se hace orientada para satisfacer las necesidades de un mercado tiene una línea de acción. Lo otro puede ser una linda investigación que no nos lleve a ninguna parte, sino es un producto que tenga fines comerciales. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Amigos, nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.